Bueno, continuamos el trabajo. Nos proponíamos una disyuntiva, o todos hermanos o todos a palos. Y para eso nos han acompañado tres grandes personas con sus reflexiones. Y ahora nos toca, pues también hacer nosotros una parte que ayer nos invitaba Rafael, ¿verdad? Decía, es también una tarea vuestra, no solo de las personas que venimos aquí a hablar, sino que es una tarea vuestra. Ahora viene un ratito de esa tarea vuestra, ¿vale? Vamos a dialogar con Juan. Creo que el hermano Rafael se tiene que ir a no muy tarde, pero le invito a que antes de irse por lo menos nos diga algo. Y el esquema va a ser el siguiente para que todos sepamos las reglas del juego. Vamos a hacer una primera ronda de unas 4 o 5 personas donde hagamos algo de lo que Rafael nos decía ayer que no hiciéramos, ¿vale? Una pequeña ronda de 4 o 5 personas preguntándole a Juan una pregunta sobre algo que no hayamos entendido bien, alguna aclaración de algún tema que él nos ha propuesto y, como habéis visto, tiene mucho más contenido que por ponernos, pero le iba comiendo el tiempo de la ponencia, ¿eh? Y para que estemos tranquilos, cuando termine esa ronda, que él contestará, pues seguiremos abriendo rondas, esto ya sí más abierta, para que también nuestra opinión sea la que florezca. ¿Qué opinamos sobre esto? Y el que quiera también continúa haciéndole alguna pregunta a Juan, que la haga. Para no perder más tiempo, vamos a abrir esa primera ronda. 4 o 5 personas que quisieran preguntar alguna cosa, alguna aclaración, alguna duda, incluso hacerle un comentario sobre algo que no ha entendido o que no comparte mucho. Una primera ronda de aclaraciones. ¿Quién se...? Tony, algunos conozco, a otros no conozco. Vamos a ver. Tony, Javier, ¿tu nombre? Paco. Venga. Otro Paco. 4. Y el quinto va a ser Rafael, por invitación de la plaza. Y así nos ayuda y también nos da un saludo antes de salir para que le vaya muy bien en el resto. Tony, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Y bueno, comentario así, es que no hay derecho a lo que has hecho, que nos plantea aquí 10.000 cosas y 10.000 puntos, vamos, te lo digo en plan cariñoso y fraternal, para que podíamos estar mañana, pasado, hasta el fin de semana que viene, entrando en cada una de las cosas, ¿no? Pero la pregunta, escogiendo porque me han entrado ganas de hablar y de preguntar y de comentar de 10.000 cosas, de todas ellas, ¿no? Pero una que me la has hecho presente, que algunas veces me viene a la mente, y es, tú piensas desde el pensamiento racional, científico, humanista, tú piensas que globalmente, irremediablemente, vamos a mejor. Irremediablemente. Sí, Juan, muchas gracias. Estamos diciendo todo. Hiciste una mención a que en el curso del acontecimiento hay unas trampas evolutivas y lo hiciste además, creo y entender, para resaltar que se pueden superar. No me ha quedado muy claro si has dado algún ejemplo y si no, creo que te pediría un poco que comentaras eso, ¿no?
Juan, nos decía que hay un discurso de que hay que estoy buscándolo, de que hay que quitar o eliminar al otro de un sitio para que podamos vivir como si eso fuera necesario vivir, ¿no? Nos ponía ejemplo ese de los dirigentes de Israel que quieren matar a los dirigentes de Hamas y esto a su vez lo mismo, ¿no? Y ayer nos decía Rafael que si luchamos por la existencia o colaboramos por la existencia, ¿qué dinámicas podríamos generar para que desarrollar en los niños, en los compañeros de trabajo, con los vecinos, esa dinámica de colaborar en vez de competir para excluir al otro? Bien, yo cuando la necesidad de generar un poder distinto, que tenga otra naturaleza, y tú hablabas de qué es imprescindible para esto. Dice, lo primero es una obviedad, dar a lo prioritario. Mi pregunta es, ¿cómo consensuamos qué es lo que es prioritario? Es que el poder entiende que lo prioritario es lo que está haciendo, y tiene más fuerza, y tiene... Donald Trump ha ganado por votación. ¿Y qué es lo prioritario? ¿Cómo podemos discernir lo prioritario? Y por aclamación de la plaza, don Rafael. Qué distinto desde aquí. Bueno, Juan, como siempre un placer, bueno, haberte visto por primera vez en carne mortal, como haber visto la bibliografía en cuerpo siempre es muy agradable. Y esa capacidad de exposición que tienes me ha encantado. Por lo tanto, primero darte las gracias. Y luego dos cuestiones, una sobre lo que has dicho y otra sobre lo que no has dicho y que para mí es central, y ahora te lo explico. Y además que tiene que ver con algo de, cuando hablábamos ayer de los componentes de lo que es el amor político, desde el pensamiento social de Francisco, había uno que era el tema de la organización comunitaria, que yo relacioné con la autogestión, porque en la tradición de la que venimos muchos de los que estamos aquí, pues la autogestión ha sido siempre un componente muy importante. Bien, entonces, en concreto es sobre el tema del cooperativismo. Yo estoy contigo que eso es fundamental. La pregunta va a ser muy directa. Hace como 6 meses o así, trabajando sobre la nueva composición de lo que hemos llamado clase obrera y que ahora ya vemos que está eso más tal, pues tuve que trabajar sobre estructura ocupacional y estructura productiva. Y si no me falla la memoria, que me puede fallar, la fuente recuerdo que era oficial, pero puede fallar la memoria, me llevé una especie de chasco, por decirlo con lenguaje popular, porque el porcentaje de personas trabajando en el sector de la economía social, que luego tiene un subsector que es la economía social y solidaria, y del cooperativismo, de lo que también se llama tercer sector en economía, era el 3%. 3%, poquito. Pregunta directa. Apelándote a la parte tuya de política económica, ¿no? ¿Cuáles son, para no hacerte la respuesta demasiado larga, las dos cuestiones prioritarias para que todo ese sector, que me parece fundamental y que entronca en la tradición oacista ya con el COPIN, la sociedad anónima laboral, todo eso lo sabéis mejor que yo, pero que es muy propio de la casa, toda esa tradición, ¿no? Pues viene ya de Rovirosa. ¿Cuáles son las cosas para potenciar eso, para que eso tome más cuerpo del que tiene? Y luego una ausencia que es con el tema del decrecimiento. El decrecimiento, o si se entiende en el lenguaje común, pues dice, bueno, decrecer, pero si para repartir hay que crecer. Pero yo me refiero a todo lo que hay sobre la economía del decrecimiento. Por todo el sector de economía crítica, la revista de economía crítica que conocerás,
todo el sector de la colección de economía de FUEN, es decir, que hay todo un conjunto de economistas serios trabajando en ese tema de que hay que decrecer, hay que reducir el consumo. Tú esto, como ves, si hay que decrecer y reducir el consumo, esto es un dardo sobre la línea de flotación de la lógica económica, no solo en España, sino incluso en países gobernados por petroestados, ¿no? Por más progresistas que hayan querido ser. ¿Cómo ves tú eso? Y ahora te voy, Manolo, a devolver la pelota al frontón. Como me tengo que ir aquí con Alfredo, pues que sea, no me quiero ir sin escuchar al maestro. Si es posible que Juan empiece por perdonadme los que estáis aquí, porque como los últimos somos los primeros, ¿no? Pues como voy a ser el primero en irme, si no os importa, me gustaría escuchar a Juan. Gracias. Y muchas gracias a todos, especialmente por las invisibles y los invisibles que han hecho posible que estemos los visibles. Yo ya en la Eucaristía le he dado las gracias a uno, pero fijaos cómo está la cosa. Voy a hacer todo lo posible porque se cumpla tu deseo, aunque cueste trabajo. Pero previo, no te sientes, ven un momento aquí, que la gente que ha organizado esto y en manos del presidente diocesano te quiere hacer una entrevista como en Movistar. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? 0 de 0 a 10, siendo 0 lo peor y 10 lo mejor. ¿Vale? Vete para acá. Creo que están ahí llorando. Vale. Vete para aquí conmigo. A ver. Ve a vacilar. Bueno, Pues nada, en nombre de la casa, ¿vale? Del foro, de la UAD de Sevilla. Los telemáticos. Pues simplemente agradecer tu colaboración, tu entrega, tanto a Juan como a ti. Y queríamos tener un detalle con los dos, también con los que están haciendo imposible los que están invisibles, que creo que vienen ahí corriendo. Y para, bueno, pues un detalle, no tiene más... Es muy bonito amarse. Detallito. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Que no se va, ya, que sí. Nosotros vamos a seguir, ¿vale? Era que el amigo Rafael se tenía que ir, queríamos... Le damos, entonces... El cumplimiento. Bueno, ¿qué dos cuestiones pensaría yo que podían ser necesarias para desarrollar la economía social, la economía cooperativa? No estoy seguro de la segunda, pero la primera, sin lugar a dudas, medio ambiente. Es que ningún ser vivo, ninguna organización social, ningún individuo, ningún proyecto cooperativo de economía social, de economía solidaria, va a poder desarrollarse en condiciones si a su alrededor no hay una sociedad, un entorno que lo facilite, que lo considere suyo y que sea consciente de que ese sector cooperativo lo necesita. A mí me parece que eso es lo fundamental que necesita el cooperativismo, la economía social, la economía solidaria. Quizá en segundo lugar diría que
es muy difícil que puedan desarrollarse proyectos comunitarios, de cooperación, de cooperativismo, de solidaridad, de organización social, de economía solidaria, como queramos llamarla, si los valores personales y colectivos, si la ética de lo social, de lo solidario, no ha crecido, y si no se ha sembrado y no ha crecido dentro de los individuos, de las personas, porque entonces no hay el elemento fundamental para que esos proyectos surjan, que son las personas de otro tipo. Eso lo sabían los neoliberales perfectamente. Ese es el cambio de alma y de corazón que el capitalismo neoliberal logró. Por eso cuando yo decía que no podemos dirigirnos a los grupos sociales o a las personas en abstracto, como miembros de la clase obrera, como parte del proletariado, no, es que son individuos, hay que hablarle a la gente como personas y hay que compartir con ellas el día a día, la experiencia de cada momento para que surjan esos valores, creo yo, serían las dos cosas que a mí me parecen, ¿no? Dentro de ese medio ambiente hay mucho, hay conciencia de la gente, hay ayudas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente yo diría eso. La segunda cosa, a ver, es que yo tengo un conflicto, un contencioso con el decrecimiento. ¿Decrecimiento de qué? ¿De qué? Porque si yo llevo toda la vida luchando para que la economía no se mida exclusivamente a través del crecimiento, que como decía Roger Garaudy, es un Dios cruel porque exige sacrificios humanos, y más concretamente contra la medición del crecimiento a través del Producto Interior Bruto, si yo estoy en contra de ver la economía en eso, así, de esa manera, me tiene que dar igual que crezca o que decrezca, porque si crece o decrece, lo que está ocurriendo es que no tiene que ver con lo que realmente afecta a la vida y a la satisfacción de las personas. Y si yo llevo toda la vida luchando porque la economía sea otra cosa, porque cuando miramos la economía estemos contemplando no solamente el valor económico, sino la felicidad de la gente, la satisfacción auténtica de la gente, ¿cómo voy a estar en contra del decrecimiento? Tengo que ser partidario de que crezca la satisfacción de la gente y la felicidad de la gente, que es la economía. Ahora, si estamos hablando de la producción material, de la producción de desechos, del consumo sin sentido, naturalmente que estoy a favor más bien de una palabra que yo utilizaba antes y que, como otras tantas, por no defenderla, quien tenía que defenderla, se la ha apropiado la derecha, que es la austeridad. Que es una palabra, la austeridad, que es una palabra que de la cual no tenía que haberse desprendido nunca quien defendiera un futuro de justicia, de paz y de buen gobierno en el planeta, y que ahora la utilizan las derechas y los liberales y los capitalistas para crear necesidad. Porque cualquier ser humano es partidario de la sensato, como prueba de lo que he dicho esta mañana, empatiza con la austeridad, porque la austeridad es un valor humano, yo diría que es un valor de la naturaleza, es un valor de sentido común. La austeridad es lo que nos lleva a utilizar con sentido común, no malgastar, no tirar los recursos. Y sin embargo, la han utilizado y dicen llevarla a la práctica quienes gastan casi 2 billones, quieren gastar 2 billones de dólares en armamento en el mundo. Eso es austeridad. La austeridad es recortar gasto para ayudar a la gente y dedicarlo al gasto militar. En eso han convertido el término de la austeridad. Pero el problema no es eso, sino el problema es que hemos dejado de utilizarla. Y la hemos dejado de utilizarla porque mayoritariamente quien ha estado defendiendo, yo insisto, creo que sinceramente, pero equivocadamente, la transformación social, no se daba cuenta de que la transformación social, la transformación de la economía es sobre todo un proyecto moral,
Es un proyecto que tiene que plantear por delante de cualquier opción lo que es bueno y lo que es malo para los seres humanos. Y cuando eso no lo planteas, hay palabras y hay términos que te sobran. Y eso es un problema. Entonces, es que el concepto de crecimiento me parece que es un no concepto. Porque tienes que decir a qué te refieres cuando hablas de decrecimiento. Y algunos defensores de la palabra, del término, o sea, de la estrategia del decrecimiento, textual y literalmente han dicho, sí, cuando hablamos de decrecimiento nos referimos a decrecimiento del Producto Interior Bruto. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque si yo estoy en desacuerdo con el Producto Interior Bruto, porque es el más bruto de todos los indicadores, tengo que estar en desacuerdo cuando crece y cuando decrece, porque cuando decrece el Producto Interior Bruto, como ha decrecido en la pandemia o en la crisis económica, no creo yo que hayamos adelantado mucho. O sea, es que no me parece a mí un concepto que sea útil. Además, creo que es demovilizador. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a utilizar conceptos que tengan más sentido. Cuando nosotros decimos, ¿cómo va? Nos pregunta, ¿cómo va tu nieta? ¿Cómo va tu hijo, tu hija pequeña? Decimos, está creciendo divinamente. ¿A qué nos referimos? En realidad, es que eso no se puede medir, porque no nos referimos solo a que tenga más altura o a que tenga más peso, pero es importante que lleve una talla adecuada, que siga con una talla adecuada, que su peso sea el que debe tener, pero es también cómo socializa, cómo habla, cómo se relaciona con los demás, cómo come. Es que es una cosa compleja. El crecimiento de un bebé, de un niño o una niña, es una cosa compleja. No hay una magnitud que pueda integrar todo lo que intrínsecamente nosotros identificamos como un buen crecimiento, como eso que decimos, está creciendo divinamente. No nos estamos refiriendo a algo que se pueda medir. Entonces, si estamos pensando en la economía como algo más complejo y más rico que todo aquello que tiene expresión monetaria, entonces el crecer o el decrecer es una metáfora. Yo creo que es un no concepto. Estoy de acuerdo en que hay que limitar la producción material, que el planeta no admite lo que estamos haciendo, que hay que evitar desechos. Todo eso está muy bien, pero creo que el término de crecimiento no nos vale, es seguir usando un termómetro que lo único que hace es subir, bajar, en una misma escala, en una misma forma de medir las cosas. Y yo creo, como he dicho antes, que hay que utilizar otras métricas, otros conceptos. Ese a mí me parece muy desafortunado. Seguimos. La primera pregunta era, ¿irremediablemente vamos a un mundo mejor? Desde luego que no. O sea, yo lo único, o lo que he querido transmitir en la charla de esta mañana es que hay que ponerle remedio a esto, a cómo va el mundo, porque es que si no se le pone remedio va a ser irremediable que ocurra algo muy peligroso. Es que está en peligro el planeta. Tener esperanza, reclamar esperanza, no tiene que ver nada con ser iluso. O sea, yo tengo esperanza porque sé que los seres humanos tienen la capacidad de influir sobre los hechos y quiero tener esperanza porque he visto que a lo largo del tiempo lo han hecho, lo hemos hecho bien y porque incluso a pesar de todas las cosas que funcionan mal, vivimos en un mundo que es mucho mejor que hace un tiempo, ¿no? Entonces, creo que se pueden cambiar las cosas, pero desde luego no es irremediable lo que pueda venir. Podemos ir a peor y podemos ir a una situación muy fea, ¿no? Ejemplos de trampas evolutivas. ¿Era esto? Voy a hacer una cosa y es que muy rápidamente te voy a poner ejemplos que ponen que precisamente los biólogos que aplicaron ese concepto
al ámbito de la sociedad. Simplificación y pérdida de diversidad, crecimiento a costa de bienestar, exceso en la extracción de recursos y cruce de puntos de inflexión, inestabilidad de la selección cultural, multinivel y peligro de conflicto global, riesgo de contagio de eventos pandémicos, riesgos de bloqueo de la infraestructura, impactos en la salud humana y el medio ambiente de nuevos compuestos y materiales sintéticos, capacidad de exterminio por tecnologías poderosas, riesgo de que acciones de tecnología cada vez más autónomas no se alineen con los objetivos humanos, creciente desinformación, riesgo de sostenibilidad a largo plazo, bloqueo de canales de suministro, riesgo de que las poblaciones urbanas no respondan a señales de deterioro ambiental, reducción de las interacciones cara a cara en las comunidades locales. Estos son los ejemplos de grandes trampas evolutivas que estos autores señalan, ¿no? O sea, yo había puesto el ejemplo como una, quizá me parece un poco incluso más concreta, de considerar la economía exclusivamente por lo que tiene expresión monetaria. Ejemplos para... me pides, ¿qué ejemplos podíamos poner para que la gente, en concreto la juventud, los jóvenes, pero en general todo el mundo, aprenda o perciba que colaborar es mejor que competir? Pues no quiero hacer un juego de palabras, es que sinceramente lo pienso. Yo creo que ahí pasa, o sea, yo siempre lo he dicho, he sido padre 3 veces y siempre me han gustado mucho los niños y entonces los he observado mucho y he convivido mucho con los niños. Si algo he aprendido de los niños, no sé si lo compartís conmigo, es que aprenden con el ejemplo. Los seres humanos aprendemos con el ejemplo. Entonces, yo creo que la mejor manera de transmitir a la gente que hay formas de vivir más satisfactorias, más eficaces, mejores, es mostrarles ejemplos de ellos. Por eso digo que no vale pedirle actos de fe. Si yo te digo, oye, que de verdad, mira, lo ideal sería que haya bancos públicos, tal, que haya bancos que no busquen ganar dinero, te lo puedes creer o no. Pero si con un grupo de amigos, de amigas, de vecinos, hemos creado una pequeña cooperativa financiera, una asociación, ponemos un poco de nuestros ahorros para dar crédito a personas que lo necesiten, y decía, es que tengo que ir a... Porque estos son problemas que tiene la gente. Es que tengo que ir al dentista, mi niño jugando al fútbol se ha roto los dientes y me piden 2.000 euros o 3.000 euros en el dentista y no tiene la gente 3.000 euros. Y dice, bueno, mira, nosotros tenemos una asociación que tenemos dinero para estas cosas. ¿Cuánto necesitas? Pues me piden 3.000 euros. Ah, pues no te preocupes, mañana ven que te lo vamos a dar. ¿Y esto cómo lo pago? Pues cuando tú puedas lo vas devolviendo, pero y sin intereses. ¿Intereses por qué? ¿En qué ley natural? ¿En qué ley está escrito que haya que cobrar intereses por prestar dinero? Esta es de las cosas que a mí me han pasado 2 cosas que me han enseñado mucho y que a veces es de las cosas que uno ve y dice, hay que ver hasta dónde llega el poder, que es el tema de los intereses. Era el pecado de los pecados. Era el pecado de los pecados. Llevó a que los moralistas, a que los teólogos de la Escuela de Salamanca descubrieran lo que era el dinero. Estaban persiguiendo, entre comillas, intelectualmente el tema del interés y descubrieron que los orfebres, no eran ni siquiera todavía banqueros, creaban dinero de la nada, persiguiendo el interés, que luego se disipó hasta hace muy poco. Hace poco era delito, la usura ya, ni siquiera es la usura. Eso es una de las cosas que he dicho. Parece mentira cómo hasta algo que era el pecado ominoso, porque el juicio, imagino que lo conocéis, ¿no? Los teólogos decían, a ver, el interés, ¿de dónde viene? ¿Por qué se cobra interés? Por utilizar durante un tiempo el dinero. Por utilizar durante un tiempo el dinero. O sea, se gana dinero por usar el tiempo. Fulanito o menganito, por usar el tiempo ganan dinero. Pero ¿el tiempo de quién es? El tiempo es de Dios. Entonces, ¿cómo es que puede ganar
un hombre dinero usando algo que es de Dios. El tipo de interés, cobrar interés, es un negocio ominoso. Era un razonamiento que a lo mejor nos puede parecer simple o no, pero en su momento era demoledor, ¿no? Esto fue una cosa que a veces yo digo, ay, parece mentira con la fuerza con la que aquello se mantenía, cómo el desarrollo del capitalismo y de las finanzas hace que aquello se diluya. Y otra cuestión es el tema de las deudas. Una vez estaba yo dando una charla en un congreso en Madrid. Era un congreso, bueno, no recuerdo bien, pero... Y entonces yo di unas charlas. Y al terminar, bueno, era la época en la que estaba la deuda, ¿os acordáis? En Grecia estaba ocasionando un desastre en todos los países por la crisis. Y entonces había un movimiento, yo diría que mundial, que planteábamos que la deuda había que perdonarla. Además, todas las crisis de deuda a lo largo de la historia se han perdonado. El término jubileo, como sabéis, venía de allí. Y entonces yo dije que había que reclamar que las deudas se pusieran sobre la mesa, que hubiera si no se abolían, si no hubiera quitas, que por lo menos hubiera una reestructuración, etcétera, ¿no? Y entonces en el coloquio se levantó una persona que yo no conocía y me dice, profesor, todo lo que ha dicho, sí, termino ya enseguida, todo lo que ha dicho está bien, todavía está bien, pero eso de la deuda que usted ha dicho, olvídese por completo. La deuda no se va a abolir nunca ni la van a perdonar nunca. Y me dijo, fíjese si no la van a perdonar, que antes los católicos rezábamos el Padre Nuestro y decíamos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y hasta eso lo han cambiado para no hablar de perdonar las deudas, que se perdonó en pleno auge de las políticas neoliberales. Bueno, entonces creo que hay que enseñar con el ejemplo y tal. ¿Cómo convencernos de lo prioritario? Esa sí que es una tarea, ¿no? Eso sí que a mí me lleva a darle vuelta a las cosas, ¿no? He tratado de reflexionar sobre eso, pero esa es la gran cuestión. O sea, ¿cómo logramos que sea de sentido común de especie lo que es sentido común de la especie? O sea, yo creo que si miráramos a los ojos, una a todas las millones de personas que hay en el mundo y le dijéramos, ¿tú crees de verdad que debe morir gente de hambre cuando hay dinero para que coma? Yo estoy convencido de que muy pocos, salvo algunas personas que estén realmente enfermas, dirían que no. Y sin embargo, muere la gente de hambre. ¿Cómo logramos que eso sea algo de sentido común y asimilado por toda la especie? Eso, lamento deciros a última hora que no tengo una respuesta cerrada y concreta. Me da la impresión de que lo único que cabe es el testimonio, el ejemplo, el hacer ver a la gente que de otra manera se puede vivir mejor. Ese es el reto que tiene la humanidad. Porque lo que está ocurriendo hoy en la humanidad es que se ha quebrado lo que constituye, a mi modo de ver, la existencia como seres morales de los seres humanos. Lo que constituye la columna vertebral de la humanidad se está quebrando. Entonces, desgraciadamente yo no tengo una respuesta mecánica para eso, pero sí tengo la convicción de que o le tratamos de dar alguna respuesta que sea capaz de ser una respuesta que supere nuestras diferencias ideológicas, religiosas, políticas, de todo tipo, y que pongan la vida en el centro, que pongan a los seres humanos en el centro, o vamos a hacer que sea irremediable que nos llevemos un susto monumental. Pero, lamentablemente, tengo que terminar sin dar respuesta a algo, lo cual no me preocupa, porque creo que en esa falta de respuesta
es donde está el inicio del conocimiento, ¿no? Así que lamento no poder responder claramente a eso. Un segundo que todavía no has acabado. Le pido a la jefatura que recupere los 10 minutitos que yo le he robado al equipo y que haya 2 o 3 intervenciones de 1 minuto que no ha tenido nadie, no ya para preguntar, sino para que dé su opinión, y le dejamos los 2 últimos minutos. Es que estamos en el descanso, ¿no? Estamos en tiempo, vale. Ah, yo creí que quería hacer... A mí me habéis dado otro papel, ¿eh? Ya 2 fallos no puede ser. De acuerdo. Seguimos. La dinámica que os propuse era una primera ronda donde hicierais una pregunta, algo que quisierais aclarar a Juan. En la segunda os invito, como él también ha dicho, a que opinéis sobre lo que hemos estado tratando. Quien quiera terminarlo con una pregunta a él, y quien quiera pues que dé su opinión sobre el acuerdo sobre lo que se ha dicho o en parte el desacuerdo. Pero lo vamos a hacer de la misma forma que antes. 5 personas, cuando terminen las 5 personas, le damos un momento a él y vamos así haciendo rondas hasta que llegue la hora de verdad. Así que 5 personas, 4 o 5 personas. Manolo, Paco, Pepe, Sara, la mano te voy a apuntar, ¿eh? Gracias, ya. Diego, uno más y cerramos, venga. Vale, Valle. Tírale, Manolo. Hay una pregunta que yo me hago siempre y que no sé responder. No sé si sabrás responderla, o no sé si podrás. A Jesús lo mataron, entre otras cosas, porque pidió solidaridad, porque decía que los ricos tenían que compartir, porque los pobres ahí estaban, sufriendo muchísimo en el campo y quitándoles las tierras y demás. Y yo me pregunto, ¿es posible que los ricos que tenemos ahora, que son súper ricos, por ejemplo, Musk, que le han dado hace poco un billón con B de dinero porque siga ocupándose de su empresa y tal, bueno, y con otros muchos que tú ya has hablado de ellos? Yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer o qué hacer para que estos ricos, estos y otros muchos que hay, sepan compartir un poco y así eliminar toda esta situación de pobreza que hay en el mundo? Juan, ¿podrías desarrollar un poco más eso de que a la izquierda le cuesta trabajo hablar de inmigración? Un par de cosas. La pregunta de mi amigo Manolo a los niños suficiente. Después, dirigiéndome es que no sé. A ver, ayer estábamos hablando del Adviento y decía, prepararnos al que viene. Y yo le dije, ¿y por qué esperar que ya está aquí? ¿Por qué esperar al que ya está aquí? El futuro que esperamos ya está con nosotros, decía Juan.
Yo creo que esto es un cambio de perspectiva total. Esto sí que es una conversión, que es el tema propio del Adviento y que ha salido tanto ayer como hoy, el cambio. El cambio. ¿Por qué? Porque el problema está fuera de nosotros, pero el problema también está dentro de nosotros. Malagón decía que el frente de lucha era doble. Contra el mal instituido y en nosotros, que hemos hecho posible la institucionalización de ese egoísmo y al final seguimos nosotros reproduciéndolo y potenciándolo. Este es un problema que tenemos todos y yo empiezo por reconocerlo en mí mismo. Y esta mañana yo pedía precisamente que nos ayudáramos unos a otros a salir de este atolladero. Por eso yo agradezco profundamente lo que se ha dicho. Me ha agradado mucho también la valoración de lo pequeño que has hecho, Juan. Yo sí creo en la fuerza transformadora de los detalles. Y eso se ve en montones de pequeñas acciones de nuestros barrios. Y cómo hay como un instinto de misericordia en los más débiles más que en otros sitios, y en otras personas y en otros sectores. La fuerza que puede tener de transformación. Y eso me recordaba una parábola de Jesús, la de las semillas, de la semilla de la morera, que es muy pequeña, pero que cuando se hace árbol acoge a todos los pájaros del mundo. Ya él nos llamaba pájaros y que no nos extrañemos de que alguna vez a alguien se le llame pájaro. También están en ese árbol. Por lo tanto, que tenemos que valorar también los pequeños detalles de nuestra vida militante. Yo es una de las conclusiones que saco. Y termino. Me gustaría, yo creo que no lo he entendido bien, porque es imposible que se diga lo que yo ahora voy a decir, o a lo mejor tengo algo de razón en lo que he entendido. No podemos hablar de abstracciones cuando hablamos de esperanzas, hemos dicho. Y hay una concreción donde tal vez se verifique la esperanza o la actitud esperanzada. Es la dimensión económica. Hay un riesgo de reduccionismo de la esperanza a lo económico. Es más, la gente cuando aspira a tener, buscar su felicidad en el dinero, está haciendo centro de su vida la dimensión económica de su felicidad. Yo estoy diciendo que esto no es lo que se ha querido decir, pero no hay un cierto riesgo de que las cosas se puedan entender así. Creo que después tú has matizado, no sé si ha salido la palabra, que tiene que ser una cuestión integral y que aborde más dimensiones de lo económico. No sé si ha señalado alguna de esas dimensiones,
porque han sido muchas las cosas que yo he oído. Pero si puedes brevemente, te agradecería que lo concretaras. Aunque ya te lo he dicho, muchas gracias, Juan. Y bueno, yo creo que para nosotros y para muchas personas, pues que creemos en el Adviento, pues ha sido un buen comienzo, como decía Pepe. Yo me quedo mucho y me ha animado mucho lo que has hablado de la esperanza, que está entre nosotros y que hay que desvelarla, ¿eh? Y que no la vemos, pero que está aquí y nos rodea, ¿no? Nosotros, los cristianos, tenemos la costumbre de hacer ciclos y repetir las cosas, y por eso ahora estamos en Adviento y cada vez para repetirnos y recordárnoslo las cosas. Bueno, pues nos lo recordamos. Y nosotros también le llamamos que Jesús está entre nosotros, lo único que hay que encontrarlo y seguirlo, porque es, y usando tus palabras, camino, verdad y vida. Para nosotros esas tres cosas son fundamentales. Te quería decir una cosa y, bueno, quizá casi una opinión. Yo lo del decrecimiento creo que es un debate gordo que hay a niveles, y sobre todo en Estados Unidos, por lo que sigo, también muy grande, y hay autores progresistas, por poner alguna etiqueta, que hablan de eso que tú has hablado, que he seguido algo. Yo lo uniría a las otras dos cosas que la izquierda nos quiere hablar, la seguridad y la migración. Creo que ahí hay términos y cosas que hay que decirle a la gente, de eso que tú has dicho, de felicidad, de vivir más plenamente, ¿no? En otros términos y con otras condiciones. Yo creo que eso habría que unir. Y ahora te quiero remitir a, no sé si te acuerdas, un encuentro que tuvimos en Antequera hace mucho, cuando éramos en el proceso constituyente y todas aquellas cosas. Aquello salió un término que dijimos algunos del tema de que a la gente le cortaban la luz. Y allí hubo reacciones, bueno, ¿eso qué pasa? Eso no es un problema. Hoy día se hablan de las pobrezas, la pobreza energética, la pobreza no sé qué. Yo creo que hay pobreza. El hacer compartimentos estancos de la pobreza me parece que también es un engaño, ¿eh? No sé qué opina. Y yo hablaría más de empobrecimiento. Vamos, nosotros hablamos más de empobrecimiento. Y eso es una cosa que le afecta a personas concretas y de una forma no solo en la energía, o no solo en no poder ir al dentista, o no solo poder ir de vacaciones, ¿no? Como ya se está hablando de la pobreza de no poder ir de vacaciones, ¿no? Es la pobreza y el empobrecimiento. Y repito, gracias. Mira, en principio me ha gustado muchísimo, Juan, que hayas centrado tu intervención en el análisis desde el conocimiento y desde la razón. Porque yo creo que ahora mismo la razón es un elemento muy devaluado, ¿eh? Aquí hay que dar mensajes cortitos, nada más que con 10 palabritas, porque si no, no se llega, y vamos a dejar los grandes discursos, Yo creo que la razón está siendo bastante devaluada. Ha habido un momento en la historia, ¿no?, que la razón parecía que lo iba a poder todo y nos equivocamos. No se podía todo centrar en la razón. Olvidamos otras dimensiones. Pero ahora me parece que estamos dando un bandazo. Ahora a la emoción hay que combatirla con otra emoción, ¿eh? A este sentimiento hay que combatirlo con otro sentimiento, y yo creo que eso es verdad. Pero hay que dar razones, porque incluso con los estilos de vida diferentes, a veces, como no des razones de por qué vives de esa manera, lo que ven es que dicen, bueno, estos de la OA, estos son una gente rara que viven de esa manera. No sé si me estoy... Yo creo que hay que dar razones, tanto de esos sentimientos como de los estilos de vida. Es decir, que no podemos prescindir de la razón. Y yo creo que hoy por hoy, con todo el tema de las redes sociales, nuestros jóvenes, verdaderamente yo me pongo a hablar con mi sobrino y en cuanto trato de explicarle un poquito me dice, bueno, tita, corta rollo. No quieren oír razones, razonamiento. Y yo creo que la emoción es muy importante, las actitudes son muy importantes, pero las emociones se manipulan muy fácilmente. Yo no quiero un hombre y una mujer que pueda ser manipulado también por mí. Quiero una persona que pueda tener, llevarlo, es verdad, tenemos que acercarnos a la gente desde el plano
de la cercanía, del amor, del cariño, pero no, yo creo que hay que reivindicar la razón y yo hoy lo veo muy amenazada, no sé cómo lo veréis los demás. Estoy convencido de que hay una o dos personas más que quieren darnos su opinión. Entre una de ellas yo invitaría a Tony, que antes se sintió más cortado, quería comentar muchas cosas, pero como lo limité en la primera ronda una pregunta, esta segunda ronda la he creado para ti especialmente. Y dos personas más y con eso... Que me tengo que pegar más el micrófono. Ah, y los que habláis también. Espérate, Tony. ¿Quién más? ¿Quién más? Venga. O también hago la invitación real. Don Francisco Álamo. Bueno, advierto que con esto después le daremos la palabra a Juan para que haga un comentario sobre lo que hemos dicho todos y con eso terminaremos. Continuamos con otra cosa. Menos mal que está en la jefatura. Tony, por favor. Ya que me ha invitado, pues bien. Sí, es uno de los detalles y de las cuestiones que has planteado y que creo que tiene algo también con lo que decía Pepe Mairena, y que todo lo pequeño, o sea, por pequeña que sea la aportación, la contribución, el compromiso, el trabajo de servicio que haga cualquier persona, contribuye a ese futuro que deseamos, ¿no? Claro, me ha recordado también una frase así más o menos del Papa Francisco, no sé si es en la alegría del Evangelio o en Todos Hermanos, que cuando dice, nada se pierde, nada se pierde. Así que tú vas una tarde a la asociación de vecinos y prestas allí un servicio, 2 horas, eso no se pierde, eso construye. Tú vas y estás media hora con esta mujer emigrante que te cuenta su tragedia de perder la vivienda, que vive en una habitación, con la crueldad, con la falta de humanidad que se rige todo este mercado de la vivienda. Tú estás media hora, la atiendes, la escuchas. Bueno, nos vamos por la noche a casa, nada se ha perdido. Y tú lo has dicho de otra manera, me ha gustado mucho que hagas la referencia que has hecho a que nada, también, en otras palabras, del Papa Francisco, nada se pierde y todo es necesario, hasta lo más pequeño, la aportación más pequeña, y eso debe, digamos, llenarnos de esperanza, de ilusión, de alegría, de ánimo, de convencimiento. Eso es importante vivirlo y sentirlo así. Y me ha alegrado mucho que tú lo hayas dicho también de otra manera. Yo va con el tema de la esperanza, ¿verdad? Vivimos en un mundo profundamente complejo y muchas veces yo tengo la sensación de que tenemos una especie de esperanza mágica, como si por arte de magia pues viene la solución a nuestros problemas, ¿no? Es decir, yo percibo en mis alrededores decir que la esperanza tendría que ser una esperanza militante, una esperanza activa, una esperanza que contiene en sí mismo una utopía, ¿no? Yo en los sitios donde ando metido, donde ando militando, pues veo que cada vez hay menos gente. En la asociación de vecinos, en el sindicato, en el partido. Y las razones por las que la gente abandona ese tema son las mismas que tengo yo para quedarme. Porque esto está mal, esto apunta mala perspectiva. Y yo creo que si no hay hombres y mujeres comprometidas en esta historia,
difícilmente cambiaremos a este mundo. Yo creo que muchas veces, incluso el testimonio que tú hablabas es importante, pero yo tengo la sensación a veces que somos admiradores de. Hay gente que admira mucho al Papa Francisco, o mucha gente que admira a Pepe Mújica, pero no hace lo que hace Pepe Mújica y no hace lo que hace Jesús de Nazaret. Somos admiradores, pero no se convierten en prácticas en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que eso es un reto permanente que tenemos y yo creo que hoy muy importante. Y yo creo que al final esa esperanza no es una esperanza de convencimiento o de resultado. Yo lo repito mucho, por lo menos a mí me vale. No, yo no tengo esperanza que aquello por lo que yo estoy peleando pueda ser realidad mañana, sino que ya hoy llena de sentido mi vida. Y por eso me mantengo en la militancia, si no creo que lo hubiese dejado ya. Ahora sí, Juan. Vamos a tratar de hacer algún comentario rápido. ¿Es posible que los ricos compartan? Algunos ricos incluso se organizan para decir, nosotros queremos pagar impuestos. En Inglaterra hay una asociación o un grupo que se llama Millonarios Patriotas. Hay, sin duda, multimillonarios que seguramente en su fuero interno querrían que el mundo sea de otra manera. Pero me temo que ni siquiera es el problema o la solución es que los multimillonarios compartan. Yo creo que, en primer lugar, haría falta que la gente sepa, porque la gente es que no tiene ni idea de lo que realmente está ocurriendo en el mundo con la desigualdad y con la acumulación de riqueza, que es una barbaridad. Seguramente si eso fuéramos capaces de socializar esa información, se podría crear una presión diferente. La campaña que hay contra los impuestos, contra la solidaridad es tremenda, es de una brutalidad que es muy difícil de combatir. Claro, nos toca una época en la que eso nos parece una labor hercúlea, ¿no? Titánica. Hubo otros momentos en los que los multimillonarios pagaban hasta el 90% de los impuestos y eso vino después de una época que era como la nuestra. Entonces, cuando yo hablo de esperanza desde el punto como algo racional, sencillamente quiere decir que tenemos los instrumentos y si los seres humanos nos damos cuenta, tomamos conciencia y reclamamos que eso se haga, se puede hacer. Ahora, nos puede llevar la comodidad y nos puede llevar el desconocimiento y nos puede llevar la ignorancia. Es que somos seres libres, es que desgraciadamente esto no es una mecánica, ¿no? Que uno dice, pues si el motor se construye de tal manera y de tal cual otra es capaz de mover tantos kilos. Podremos o no podremos hacerlo. Lo importante es estudiar cómo se podría hacer y tratar de mostrar a la gente lo que está ocurriendo, las consecuencias que tiene y lo que se podría hacer, ¿no? El tema de la inmigración. A ver, la izquierda habla de inmigración, ¿no? Pero creo que habla de inmigración con temor, ¿no? Y no ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones que son importantes. La inmigración, como la pobreza, es un problema que nos afecta o nos debe afectar no solo moralmente, es decir, como algo que tenemos que combatir, sino que es que genera problemas. O sea, es que el inmigrante que tiene que sobrevivir de cualquier manera, el pobre que se queda sin nada, pues en algunas ocasiones delinque y en algunas ocasiones genera problemas de convivencia y generamos roces culturales sin habernos preparado para afrontar esos roces. Entonces son problemas que nos cuesta trabajo poner sobre la mesa porque, digámoslo así, nos obliga a tocarle un poquito
las costuras a los nuestros, ¿no? Por decirlo, a quienes queremos defender a costa de todo. Y eso es complicado, es difícil, pero tendríamos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, dejamos costuras sin resolver. Me refería un poco a eso, ¿no? Si yo en algún momento he transmitido la idea de que se reducía la satisfacción a lo económico y lo económico a lo material, pues es que lo he hecho fatal, porque precisamente lo que he tratado de decir era justamente lo contrario. Yo creo que la economía, en términos generales, es lo que hacemos para garantizar el sustento de la vida humana. Y la vida humana, he dicho, que no depende solo de la satisfacción material y no solo, más concretamente, del dinero. He dicho, no podemos vivir sin afectos, sin protección, sin seguridad, sin amor, sin cooperación, sin ayuda, sin cuidado. Y como no podemos vivir sin eso, y como la economía es satisfacer y garantizar el sustento del ser humano, la economía tiene que entender de eso. De hecho, hay estudios muy importantes y muy interesantes que tratan de crear indicadores en lugar del Producto Interior Bruto que reflejen la felicidad humana, entendiendo y partiendo de la base que el propio concepto de felicidad es un concepto complejo, homogéneo, plural, no fácilmente medible, pero que en algunos términos generales podríamos ponernos de acuerdo que implica, pues, de hecho y de entrada, una satisfacción mucho más allá de la puramente material o monetaria. O sea, una persona puede tener, por ejemplo, o sea, puede tener una buena pensión, magnífica pensión, e incluso tener además 2 o 3 rentas y, sin embargo, vivir en una casa donde nadie la visita, está sola, no tiene a nadie con la que socializar. Podríamos decir que esa persona está empobrecida, que es pobre. Es decir, no es pobre de dinero, pero es pobre porque carece de un recurso fundamental para vivir, que es la compañía, el afecto, la presencia de otros seres humanos, ¿no? Me refería a eso, o quise referirme a eso, y lamento si lo he dicho inapropiadamente. Yo creo que cuando se habla de pobreza energética y tal, ¿no? Yo no creo exactamente que se haga para fragmentar el concepto de pobreza, que, por cierto, yo también defiendo. A mí, yo siempre que procuro poner el latiguillo, no hay pobres, hay empobrecidos. O sea, nadie nace pobre, porque todos los seres humanos nacemos desnuditos. O sea, o nos hacen más pobres, o nos hacen pobres o no, nos empobrecen o no. Entonces, yo creo que más bien habría que entenderlo en el sentido de que la pobreza es algo multidimensional, que no es solo monetario. Es que puede haber pobres que tengan, como acabo de decir, ingreso monetario, pero carezcan de recursos que son fundamentales para la vida. O sea, yo creo que el cascarón que hay que romper, lo que tenemos que entender bien, si me permitís que lo diga en esos términos, es que no podemos seguir fijándonos en la economía como lo que tiene que ver con lo monetario, porque entonces se nos quedan fuera aspectos esenciales de la vida, y la economía tiene que ser la economía de la vida. Y si es la economía de la vida, pues todas las dimensiones que tienen que ver con la vida humana son vida económica. Esa es la clave de todo. Entonces, no me preocupa hablar de pobreza energética en el sentido, es que puede ocurrir, por ejemplo, qué sé yo, pues gente que tenga efectivamente a lo mejor un ingreso suficiente, pero que viva en un barrio que está empobrecido porque no le llega la luz eléctrica, por ejemplo, ¿no? No suele ocurrir así. Pero, bueno, es una manera también de decirlo, ¿no? El hecho de que haya más de 40 millones de personas en Europa que no tienen garantía, no tienen capacidad de calentar en invierno sus hogares, que los inviernos en Europa no son todos como los de Benajarafe, donde yo vivo ahora, que no me hace falta el calor, pero es que en Alemania o en Austria o en Suiza
calentar el hogar es fundamental. Y que haya 40 y tantos millones, pues a lo mejor sí tiene sentido hablar de pobreza energética. Ojo, que no hay que irse a Suiza, que puede pasar en Sevilla, en Granada o en Soria, ¿no? Yo lo veo en ese sentido, pero desde luego no en el de fragmentar. Bueno, sobre los sentimientos, pues es que están muy mal valorados, ¿no? Los sentimientos, y las emociones, yo creo que son importantes, pero desde luego el conocimiento es fundamental. Ayer, es que ya como he viajado tanto, no sé si fue ayer o antes de ayer, venía en el tren contestando una entrevista y en un momento dado salió este tema y dije yo, y luego me he quedado con la cosa de decir, voy a escribirle a Salvador, que es el que me hizo la entrevista, y digo, igual cambio esto, porque en un momento dado le puse en la entrevista que el viva la muerte, a veces yo es que digo las cosas de una manera un poco bruta, digo, el viva la muerte parece que está más cerca también de las fuerzas de izquierda, perdón, viva la muerte, viva abajo la inteligencia. Es un grito que a veces parece que está más cerca de las izquierdas que de las derechas, porque también las izquierdas a veces desprecian el pensamiento, el conocimiento, ¿no? Nos dedicamos a adoctrinar. Bueno, dicho eso, y en definitiva, que yo creo que es muy importante el conocimiento, la ciencia y la razón, ¿no? Lo más pequeño es que es fundamental, es que, entre las cosas, no ya por preferencia o por gusto, es que nos dice la ciencia que los sistemas complejos se defienden mejor en momentos de perturbación, de shocks, cuando son más modulares, cuando se está más cerca del impacto. O sea que, por lo tanto, dimensionar bien nuestra forma de actuar es muy importante. Y, bueno, lo último que has planteado sobre la militancia, bueno, es que vivimos una época que no es la mejor, o sea, pero no nos queda otra. O sea, es que yo siempre oí, desde que era pequeño, que los cestos se hacen con las mimbres que uno tiene. Y entonces, pues, lo que hay que hacer es tirarse a la calle, hablar con la gente, predicar en el desierto y tratar de dar la batalla, porque estaría bonito que las batallas se dieran cuando uno sabe que las va a ganar, entonces no tiene gracia, ¿no? O sea, la batalla por un mundo mejor, por una vida que ponga a los seres humanos en el centro, que evite el dolor, la injusticia, que busque la paz, es una batalla a lo mejor perdida de antemano, porque no consiste en ganar esa batalla, sino en darla. Es decir, que yo creo que lo que nos libera y lo que hace que los seres humanos podamos esperar en que el mundo sea un poquito mejor, no es en tener la seguridad, ni siquiera la certeza, ni siquiera la vislumbrar que las cosas pueden ser de otra manera, sino el levantarse y el acostarse cada día pensando que uno ha hecho lo que ha tenido en su mano para que el mundo sea de otra manera y para que los seres humanos no estén dándose a palos permanentemente entre ellos. Y esa acción diaria es lo que cambia el mundo. O sea, cambiar el mundo y transformar el mundo no es lo que hacen los demás, no es las batallas que se ganan en otros sitios, sino es la batalla que cada uno de nosotros da a lo largo del día. Porque también es verdad que la experiencia nos dice que cuando esas batallas se dan uno a uno, una a una, en un sitio, en otro, un día y el que viene, y la semana próxima, entonces las cosas van cambiando. Seguramente a veces no lo vemos. El cambio, los seres humanos no podemos ver lo que está cambiando, pero realmente estamos cambiando. Vosotros estáis cambiando el mundo aquí, vosotras estáis haciendo que las cosas pasado mañana sean de otra manera. Y mañana o pasado o dentro de un año, de 10, de 50, el mundo será mejor o será peor porque habéis estado haciendo o dejando de hacer lo que habéis hecho hoy o lo que no habéis hecho hoy. Eso a los seres humanos nos cuesta congraciarnos con esa finitud que tenemos, como decía Tierno Galván,
Y también nos cuesta congraciarnos con la ajenidad que siempre lleva consigo el cambio social, porque no todo lo que le ocurre a la sociedad y a los demás nos ocurre a nosotros. Y muchas veces lo que hacemos nosotros le tiene efectos sobre los demás que nosotros ni siquiera somos conscientes de que hemos contribuido a producir. Entonces, no pensemos en eso. Simplemente pensemos en que esta noche, cuando nos vayamos a la cama, hemos hecho lo que estaba en nuestras manos y que lo hemos hecho de la mejor manera posible. Yo creo que eso es contribuir a que el mundo sea de otra manera y a que la humanidad tenga un futuro mejor. Y si no es así, compensa. Muchas gracias, Juan. Seguro de esto último y convencido de que los ratos que has compartido con nosotros nos ha hecho mucho bien. Te puedes ir tranquilo de que lo has conseguido. Y yo pedirte perdón porque seguramente en tu vida te habrás moderado más original y más torpe que yo, ¿vale? No creas, porque yo soy bastante poco moderado. Soy muy moderado. Afortunadamente. Imaginar lo que hubiera pasado con la humanidad si hubiéramos sido bien moderados, ¿no? Reitero la disculpa a vosotros. Hemos empezado a las 12:10 y son las 1:15. Hemos estado el tiempo, ¿eh? Y ahora la dirección que nos comente cómo continuamos. Ole. Que abra regalito, que está todo el mundo pendiente a ver que lo hemos hecho muy rápido el regalo. Es que es muy bonito. Bonito, pero el regalo, evidentemente, el mejor regalo no es esto, sino es vuestra compañía y vuestro cariño. Así que muchas gracias de verdad.